Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Como siempre, estamos con las clases virtuales, como de costumbre. Esta vez nos toca hablar sobre los organismos internacionales. Y vamos a hacer una breve lectura de un documento y me gustaría compartirlo con ustedes. Antes me gustaría charlar un poquito en función de los organismos internacionales. ¿Qué son los organismos internacionales? ¿Qué son las organizaciones internacionales? Muchas veces pensamos que son la misma cosa, pero en realidad muchos organismos y organizaciones no buscan en lo particular asociarse para establecer políticas comunes entre esos países. En general sí ocurre, pero en particular algunas organizaciones y organismos no. Cuando hablamos de organismos internacionales, decimos que son organizaciones internacionales o organismos a todas aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un Estado o nación, y que poseen una estructura orgánica permanente, centrada en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno al bienestar común. Se trata básicamente de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los estados en donde actúan, y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, integracionistas, etc. Estas asociaciones se encuentran sujetas al derecho público internacional, poseen capacidad jurídica y en algunos casos capacidad autónoma de obrar. Las organizaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos estados nacionales, o pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. Por eso se establecen mediante diversos tratados internacionales dotados de reconocimiento legal y formal. Existen diversas formas de clasificar los organismos internacionales, algunas de ellas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, en base a su naturaleza y el modo en que se constituyen. Generalmente, esto significa distinguir entre las que poseen representación del Estado y las que no. A continuación, vamos a dar ejemplo de alguna de ellas. Organizaciones internacionales gubernamentales, con su sigla OIG, son aquellas conformadas por diversos estados que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de organización a través de emisarios que hablan en su nombre, frente a sus socios o asociados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, existen organizaciones internacionales no gubernamentales, conocidas como ONG. Estas asociaciones no están conformadas por los estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, organizaciones humanitarias o ecológicas sin fines de lucro, que actúan en distintas regiones como alternativa a los poderes del Estado. Otra forma de clasificación distingue entre los organismos de tipo permanente, que poseen historia propia, y aquellos no permanentes, que surgen para resolver un episodio puntual y luego desaparecen. Entre las funciones de los organismos internacionales, decimos que pueden cumplir determinadas funciones, de acuerdo al espíritu al que obedecen y a las necesidades puntuales de sus Estados miembros, procurando siempre una acción concertada, aunque a veces unilateral, y en torno al bien común. Algunas de sus funciones pueden ser la resolución pacífica de disputas. En este caso, se da la mediación en ocasión de conflictos. Por ejemplo, para evitar la guerra, establecer un comité de veedores en situaciones críticas, servir de espacio neutral para el debate, etc. Otro caso es la regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico. De vez en cuando se hace necesario debatir los alcances de una tecnología o saber y poner normas para la protección de la humanidad o para conservar cierto nivel ético en un descubrimiento puntual. También la lucha contra la pobreza. La cooperación económica y la ayuda humanitaria se pueden efectuar de manera conjunta y coordinada para lograr mayores resultados.
en casos de desastres naturales, crisis humanitarias o secuelas de la guerra. También se puede limitar el poder de los Estados. A través de la vigilancia conjunta, los Estados miembros se comprometen a adherir ciertos códigos políticos y humanitarios, ya que en casos de violarlos, podrían ser sancionados por la organización. Por último, propiciar acuerdos económicos. Esto sirve para impulsar el desarrollo conjunto regional mediante el libre mercado entre regiones o los pactos económicos de diversa naturaleza. En este tipo de organizaciones podemos encontrar algunos conocidos. Ellos son la Organización de las Naciones Unidas, ONU, creada al término de la Segunda Guerra Mundial para suplir la fallida Liga de las Naciones. Tiene como objetivo fundamental servir de espacio neutro para el debate entre las naciones y así solventar las disputas entre ellas sin llegar a la guerra, o brindar a los conflictos una opción diplomática en presencia del resto de los países del mundo. Además, tiene numerosas comisiones especializadas en el fomento de la cultura, la igualdad, la educación, la salud, etc. La Organización Mundial del Trabajo, OIT, perteneciente actualmente a las Naciones Unidas, este organismo creado en 1919 y consolidado en 1947, persigue el mejoramiento de las condiciones laborales del mundo, mediante la creación y fomento de lugares de trabajo, la regulación mínima de las condiciones, la prohibición y persecución del trabajo infantil o trabajo forzoso, etc. También tenemos al Banco Mundial, sus siglas son BM. Esta organización opera en todo el globo, propiciando el desarrollo de los distintos países mediante políticas de asesoría estratégica, fomento educativo, préstamos y financiación de proyectos, o simplemente supervisión de iniciativas internacionales en torno al desarrollo. Una organización muy importante es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO. Se trata de un organismo adscrito a la ONU, fundado en 1945, y tiene el propósito de patrocinar la democratización del saber, preservar el legado de la humanidad y fomentar el aprendizaje en las ciencias. Uno de sus planes más conocidos es el de la designación patrimonial, que otorga a lugares particularmente insignes históricamente la condición de patrimonio de la humanidad. En este último tiempo hemos estado asistiendo a conferencias que da la Organización Mundial de la Salud. Sus siglas son OMS. También adscrita a las Naciones Unidas, es una organización de alcance mundial que vela por el combate contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los países en vías de desarrollo, la atención de las epidemias y la salud preventiva en general, lo cual incluye la condena a ciertos productos, servicios o actividades. Otra organización importante es la Organización Mundial del Comercio, conocida como sus siglas OMC. Se trata de la única organización internacional que contempla las normas vigentes en el comercio internacional, velando por el mejor entendimiento posible entre productores, consumidores y exportadores de bienes y servicios, para que la actividad comercial sea lo más justa, benéfica y equitativa posible. También tenemos una organización internacional de suma importancia, sobre todo en los países emergentes. Este es el Fondo Monetario Internacional, conocido con sus siglas FMI. Es una organización financiera internacional con sede en Washington, Estados Unidos, nacida en 1944 como una forma de tutelar económicamente a los países en desarrollo.
Sus labores han sido fuertemente cuestionadas durante las últimas décadas, especialmente debido al sesgo de la institución que favorece a los países desarrollados y al fomento de la llamada economía neoliberal en países del tercer mundo, lo cual resultó en condiciones sociales catastróficas, en muchos de sus casos más insignes, como por ejemplo el argentino. Otra organización importante es la Organización de los Estados Americanos, conocida con su sigla OEA, el principal foro político disponible para los estados del continente americano, con capacidad para presión diplomática y también financiera en caso de que alguno de sus países miembros incumpla los lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos humanos y apego a la democracia. Esta organización, no olvidemos que fue cuestionada durante la Guerra de Malvinas, por su escaso poder en accionar y tomar decisiones. Esta organización también se reconoció en el caso chileno, cuando a fines de 2019 el pueblo se levantó solicitando importantes demandas sociales. Por último, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, conocido con sus siglas BID. Es un organismo financiero que ofrece préstamos internacionales a gobiernos nacionales, municipales y provinciales, así como a sociedades civiles y empresas privadas, en pos del crecimiento y del apoyo de las iniciativas que permitan la diversificación económica en las Américas. Bueno, dimos una lista de los importantes organismos internacionales, justamente es parte de nuestra clase de hoy. Y bueno, vamos a hacer una crítica en función de eso y vamos a tratar de hacer una mención en función del proteccionismo comercial. Los países tratan de proteger sus economías, sin embargo, existe una política de corte neoliberal que trata de abrir las economías. ¿Para qué? Para que justamente ingresen productos y servicios de otros países, de otras regiones. Esto ocasiona una pérdida de la posibilidad de crecimiento y desarrollo de las industrias nacionales, con lo cual se alimenta al sector financiero en detrimento del sector secundario, que es el industrial. Esta situación obviamente genera un caos en los países en los cuales las industrias no crecen, no se desarrollan, y lo que va a producir es la concentración de la riqueza en pocas manos, sin la posibilidad de que eso derrame a la sociedad y que todos puedan tener una equidad en cuanto al ingreso de sus bienes, servicios y sobre todo de sus salarios. Bueno, esto es un poquito de lo que va a la clase de hoy. Hablamos de los organismos internacionales, hablamos del proteccionismo y a continuación les voy a dar una serie de preguntas en relación al libro de texto y en relación al audio que acabamos de escuchar. Renovando mis deseos de que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familias, me despido en esta ocasión. Les mando un saludo para todos.